Arce y dale, yo tengo un menino de cola muy larga y pelo muy fino. Pese a su inocencia, esta actuación de Carmen Sevilla resultó demasiado provocativa para la rigidez intelectual de los funcionarios que velaban por la moral pública hace 40 años, cuando España vivía bajo la opresión de la dictadura. La secuencia fue cortada por la censura y eliminada del negativo original, nunca llegó a proyectarse. Ay, qué fino, el pelito que tiene el menino. Ay, morrongo, 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 qué contento si aquí me lo pongo. Ay, morrongo, 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 morrongo y morrongo. Porque a ellos les parecía tan osado y tan a la censura y tan desvergonzado y tan inmoral, pues hoy sería, bueno, sería un poco para gente de comunión diaria, ¿no? Estas imágenes prohibidas demuestran la escasa permisividad oficial 15 años antes de que el famoso destape llegase a nuestras pantallas en las postrimerías del franquismo. A los censores de la época debió parecerles demasiado generoso el escote de Abby Lane. Todo el mundo sabía que aquello no iba a ir adelante y hacíamos lo posible, pues meterle una gasa o meterles unas puntillas o meterle un traje de esquimal, ¿verdad? Pero en fin, esto pasaba en todas las películas. Claro, si eran películas de monjas, Lola Flores cantando, ¿verdad?, vestida de monja, pues no había problemas. Para que la secuencia fuese autorizada fue preciso hacer un esfuerzo moralizador consistente en tapar el pícaro lunar pectoral de la actriz con unos centímetros de pudorosa puntilla. No me saco usted la muela, aunque me muera de dolor, porque dicen que anoche lo vieron. Estos censores que eran todos muy reprimidos. Solo se puede censor siendo un reprimido. A lo largo de 40 interminables años, desde la Guerra Civil hasta que España recuperó la democracia, las implacables tijeras de la censura cinematográfica saciaron su voracidad mutilando cuantas películas resultaran sospechosas de sugerir ideas críticas o de provocar sensaciones placenteras a un pueblo que vivía sometido y vigilado por el régimen franquista. Siempre estábamos pensando en la censura. Siempre rodábamos ya preocupados de que aquello que hacíamos no lo cortaran. Suavidad, dulzura en el tacto, una ligera caricia como el roce de una nube, como el delicado paso de una pluma de cisne. El placer, desconocido, nuevo, sensual, del papel higiénico, brisa de amor. Absorbente, esponjoso y gracias a sus finísimas fibras de polivinilo, imposible de romper con el uso. Cambia, brisa de amor, como he cambiado yo. Y ya hablaremos de la diferencia. Corta, corta. Largo, nos sobran 10 segundos. Pues me cortas la parrafada, porque si quieres que lo diga en plan erótico no puedo correr. Bueno, vamos a hacer otra. Y quita eso de que no se puede romper con el uso. Me parece una guarrada. Y cortaron parte del texto porque era un texto erótico, sugestivo, pero realmente lo que anunciaba ella era el papel higiénico. Let's go where you keep on wearing those girls. And clowns and buttons and bows. Rings and things and buttons and bows. Just like before. 'Cause there's a crowd in my valley.
Miles de metros de película desaparecieron para siempre tras ser cortados por la censura, pero algunas imágenes prohibidas permanecerían ocultas u olvidadas en distintos archivos, tanto oficiales como particulares, para convertirse en pruebas fehacientes de la barbarie política y cultural que España padeció durante la dictadura. Siempre fue la censura relativa al país, fue brutal en los años 40 y 50, lo fue menos en los 60, porque es que tampoco el país era el mismo, ¿no? Pero siempre relativamente la censura yo creo que tenía la misma dureza relativamente a la sociedad con la que se estaba viviendo. Las películas extranjeras sufrieron cortes y prohibiciones, pero sus negativos originales se mantuvieron a salvo en sus países de origen. Sin embargo, el cine español sufrió los efectos devastadores de una censura tan zafia como intolerante que le impidió expresarse con libertad. Y las ideas que nunca llegaron a realizarse reposan junto a las obras que quedaron deformadas para siempre, relegadas eternamente en un limbo de imposibles sueños cinematográficos. Uno piensa que después de que conseguimos, lo digo conseguimos porque yo también he participado en esa lucha, en esa batalla de conseguimos traer la democracia, la libertad a este país, que la censura es un problema del pasado. Sin embargo, la censura o los efectos de la censura duran para siempre, son eternos, porque son películas que están ya cortadas. Entonces, ¿cómo vas a explicar? No, esto no era así, era de esta manera. O sea, la maldición de la censura, una maldición para siempre. Entonces, señor ministro, ¿subsidio familiar? Disminuir. Bien. ¿Impuesto a los fabricantes? Requete doblar. ¿Y para la riqueza mobiliaria? Requete triplicar. Bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo está la televisión aquí? Su discurso en el telediario. Ah, ya. Ciudadanos, confirmando las promesas hechas durante la campaña electoral, iréis comprobando que la nuestra es una política de degradación fiscal. Hace 30 años que desapareció la censura, cuando acabó la larga pesadilla política que tuvo a nuestro país privado de las libertades. La mayoría de los protagonistas de aquellos tiempos oscuros, tanto quienes ejercieron la censura como quienes sufrieron sus efectos, ya no se encuentran entre nosotros, y sin ellos la historia no puede contarse igual. Por eso, para explicar cómo fueron para el cine aquellos años terribles, hemos tenido que tirar de archivo y resumir la serie Imágenes prohibidas, que en 1994 contó lo que la censura no nos había permitido ver durante tanto tiempo. Hace ya más de 80 años, Buster Keaton sintetizó en estos fotogramas el significado de la censura, un recuerdo común que permanece en nuestra memoria colectiva. Estaba en un colegio de jesuitas, nos proyectaban los sábados películas, y cuando había alguna escena que los reverendos padres creían que no era adecuada para nosotros, nos ejercían con nosotros una censura que yo llamo la censura manual, que consistía en que ponían la mano delante de la cámara y nos tapaban entonces ese trozo de película que ellos consideraban indecente. ¿Ya toca? No te digo que ahora. ¡Fuera! ¡Eso es lo que sois! ¡Que tenéis el alma vencida al diablo! ¡Eso! ¡Bárbaros! Para la máquina, decoroso. ¡Párala! Ahora verás. Me van a oír eso. Antes de que una película fuera vista por el público, los ojos del gobierno la revisaban cuidadosamente para decidir qué escenas debían ser recortadas o eliminadas. La labor destructora de la censura impidió que el público español conociera y disfrutara íntegramente la mayoría de las películas que circulaban por todo el mundo sin escandalizar a nadie. Porque en aquellos tiempos todo el cine extranjero estaba severamente autocensurado por sus propios productores. Ninguna película americana escapó a las rigurosas normas que establecían los límites morales y políticos de la industria de Hollywood.
El puritanismo yanqui llegaría a extremos tales como examinar fotograma a fotograma las películas de Tarzán para comprobar si la dulce Jane llevaba bragas o andaba por la jungla con el culo al aire. Hasta los dibujos animados fueron objeto de denuncia para las ligas de decencia, que consideraron a la ingenua Betty Boop como una provocadora sexual y lograron que Max Fleischer se viera obligado a modificar el vestuario de su muñeca. Será mejor que no te levantes hasta mañana. Eso mismo dijiste ayer. No estás lo bastante fuerte. ¿Quién dice que no lo estoy? Billy, no debes, te harás daño. ¿Y por qué no dejas de dormir conmigo? La rigurosidad de los censores americanos quedó patente en El forajido, que permaneció prohibida 9 años y finalmente se estrenó mutilada, porque lo que alarmó a los castos funcionarios no fue su triángulo amoroso, sino el busto exuberante de Jane Russell. En plena Guerra Fría se desató una caza de brujas en Hollywood. El Tribunal de Actividades Antiamericanas sentó en sus banquillos a directores, actores y guionistas, y las listas negras extendieron la represión política por los grandes estudios. La persecución de izquierdistas se añadió a unos estrechos criterios morales. El puritanismo y el anticomunismo marcaron severos límites a la industria del cine americano durante más de 20 años, hasta bien entrados los 60. Aún así, las autoridades españolas volverían a cortar y revisar lo que ya les llegaba revisado y cortado de origen. Los rigores de la censura produjeron un abundante papeleo en cuyos textos quedó plasmada la catadura ética de sus más feroces funcionarios. Una de las prácticas censoras más habituales consistía en alterar la traducción de los diálogos. Por ejemplo, el doblaje de la mítica Casablanca ocultó que el personaje interpretado por Humphrey Bogart había militado en las brigadas internacionales durante la Guerra Civil Española. Que bajo esa cínica concha hay en usted un sentimental. Oh, no ponga esa cara. Estoy muy familiarizado con su expediente. Le citaré solo 2 detalles. En 1935 introdujo armas en Etiopía. En 1938 luchó contra la anexión de Austria. El caso de Mocampo fue clamoroso. Convertir a unos amantes en hermanos, convertir un adulterio en un incesto, pues era algo realmente que llamaba al cielo. ¿Acaso el mayor hito de la censura política sea El Gran Dictador? Porque la obra de Chaplin contra Hitler permaneció prohibida durante 35 años, mientras otras películas antinazis se exhibían libremente. Ya no necesitas hacer el oficio de Judas. ¡Antonio! La omnipresencia de la censura constituye una de las grandes pesadillas culturales de nuestro amargo pasado político. A veces el carácter extremadamente probo y ejemplar de sus funcionarios les hacía hilar tan fino que sus dictámenes resultaban incomprensibles. Quiero que me escuches, padre. Si algo hice que ¿Qué pudieron ver los censores, civiles, militares o eclesiásticos, en esta melodramática escena para cortarla? ¿Por qué decidirían que no debía de ser vista u oída? Estoy harto de ti, de tu perfección, de tus éxitos, de tu humildad.
Las identidades de los ángeles guardianes que nos libraban de la tentación de soñar mundos mejores en la oscuridad de los cines suponían un misterio. El público siempre ignoró quiénes eran aquellos policías de la conciencia que cumplían despiadadamente con la tarea oficial de salvar nuestras almas, impidiendo que pecáramos con la imaginación. Desconozco de verdad si por parte de alguien se les llamaba a los censores ángeles guardianes. Ahora, tendremos que recordar que desde el punto de vista franquista, pues aquella sublevación militar que derivó en guerra fue una cruzada. Y de cruzada a ángeles, y de ángeles a salvar almas, pues hay un paso. Adiós, padre mío. Él te acompañe. Como le haya picado la tarántula, mala picadura, Gustavo, mala picadura. Ave María Purísima. El padre Ayala tuvo unas frases memorables cuando dijo que el cine era peor que el diluvio universal, era peor que el cólera, era peor que la bomba atómica, era peor que la guerra, que ya es decir, porque la quinta esencia de esta actitud censora la llegó a ostentar el ministro de Información y Turismo, Gabriel Arias Salgado, cuando a un productor de cine que vino a presentarle un proyecto, y él, pues después de enterarse de cuál era el tema, le dijo que él no podría darle nunca jamás permiso ni autorización para rodar esta película. Y entonces el productor le dijo: ministro, yo he invertido mucho dinero en este asunto, si ahora no lo puedo rodar, desde luego me voy a la ruina. Y Gabriel Salgado le dijo: usted se irá a la ruina, pero que conste que yo le he salvado el alma. Ay, esto de salvar almas por la censura, que suena a fantasía, yo se lo oí muchas veces a Arias Salgado, que era una buenísima persona, pero tan limitado de horizonte como refleja esa frase. Como a mí me gustan las cosas claras y cara a cara, lo reuní a todos los directores. Berlanga, Bardem, Said Heredia, Nieves Conde, César Fernández Lavín y los demás. Y yo les dije, yo en esto voy a hacer exactamente lo mismo que hacen los comunistas rusos. Es decir, prohibir todas estas películas, no por razones exclusivamente morales, que para mí sí valen, sino también por razones de sanidad nacional y de decoro nacional. Estos eran unas gentes que uno se quedaba ya asombrado entonces de su conformación mental, de su visión del mundo, de lo que tenían dentro de la cabeza. Y lo que tenían dentro de la cabeza eran los principios generales del movimiento, así que mucho, y el catecismo del Ripalda. Las infracciones se castigarán con multa de 500 pesetas. Que con la Iglesia no cabían bromas quedó demostrado en esta secuencia prohibida porque las monjas, en el afán de sacar el carnet de conducir, sustituían la habitual lectura de textos sagrados por la del Código de Circulación. Del párrafo primero del artículo 17, sin sobrepasar la velocidad de 50 kilómetros por hora, salvo que la vía pública por la que circulen tenga prioridad de paso. Las infracciones se castigarán con multa de 500 pesetas que aumentarán progresivamente. Y entonces pedí una entrevista con el secretario de Censura y lo primero de todo me preguntó si yo creía en Dios. Es la primera pregunta que me hizo. Quedé bastante desconcertado, le dije que sí. Entonces abrió un cajón y sacó una encíclica, no recuerdo cuál, de un papa, y me dijo, vaya leyendo esto. Mientras él seguía haciendo cosas con sus papeles. Trino, o dejas de mirar así o te excluyo de la comisión de censura. Fuimos a la Dirección General de Cine de entonces a hablar con el director general, que era un tal Timmerman.
Y ya llegó un momento en que nos pusimos un poco bravos y dijimos, bueno, pues es que si no, no se puede hacer nada en este país. Y entonces él abrió el cajón y tenía una pistola. Y sacó la pistola, la puso encima de la mesa y dice, a mí me da igual, ¿verdad? Pero si queréis hacer esta película, podemos otra vez ir a la calle a pegar tiros. Todo el pueblo está en pecado mortal. Todo el pueblo. Ay, por Dios. A ver, Lola, explícate. Podemos poner luz en la sala durante la proyección. Eso, muy bien pensado. Y además, podemos censurar nosotras mismas las películas, duramente. Es mentira. Es decir, la imagen del censor terrible con unas tijeras cortando todo, babeando, amarillo, con los dientes así, eso no era así. Era gente encantadora, encantadora. Entonces había una familia numerosa, que eran los Ortiz. Los Ortiz estaban en el teatro, estaban en el cine, estaban en la televisión. Entonces uno iba o bien al Ministerio de Información y Turismo a hablar con uno de esos innumerables Ortiz, o ibas a sus domicilios. Yo me acuerdo que había el de televisión, pues yo era asiduo de su domicilio. Él tenía muchos hijos, cosa respetable desde luego, y en aquel momento premiada. Le ponían muchas inyecciones, no sé por qué. O sea, yo siempre a ese Ortiz le recuerdo con el trasero al aire y un ATS, no sé, entonces se llamaban así, poniéndole unas inyecciones ante el clamor de sus hijos, que no se sabía si les parecía que estaba muy bien que le pusieran inyecciones a su padre, o si se quejaban y pensaban que no era un individuo afecto al régimen el que le ponía inyecciones en el culo a su padre. Entonces íbamos a negociar. Ahora me lo dijo Pascualón, el del Molino. Mire, doña Lola, para mí, si me quitan las piernas y los besos, se acabó el cine. ¿Habráse visto? Eso no es nada. A mí me ha amenazado un grupo de mozos. A mí, cuenta. Vinieron y me soltaron. O dan las películas sin cortar, o volvemos al bosque. ¡Qué vergüenza! Cerdos. Lo que está claro es que el censor, a su vez, tenía miedo. O sea, la gente tenía mucho miedo entonces a meter la pata. Es decir, que este tipo de censor, este tipo de chupatintas iba con mucho cuidado. Tenían además miedo. Te lo creaban a ti, pero lo tenían ellos. La censura no fue un vergonzante invento español, aunque en España se extremara su práctica como en pocos sitios, ni tampoco una perversidad exclusiva de la dictadura franquista. La censura ha sido y es una enfermedad social que afectó al cine desde su más tierna infancia. El séptimo arte nació libre. Enseguida aprendió a provocar risas o lágrimas, y su gran capacidad para conmover a los espectadores no tardó en resultarle una inagotable fuente de problemas. El primer beso que se vio en las pantallas, filmado por Edison, causó también el primer escándalo público de la historia del cine, pero no fue prohibido. Las huellas iniciales de los censores norteamericanos datan de 1903, cuando esta danza del vientre no fue cortada, pero sí tachada. El cine europeo no tardó en retratar cuerpos desnudos, provocando las iras de los sectores más conservadores de la sociedad, que enseguida exigieron la creación de organismos capacitados para prohibir su exhibición o limitarla al interior de los prostíbulos de lujo. En los primeros años del cine en París hubo un comisario que cogió no sé si 30.000 metros de celuloide y los arrojó al Sena, públicamente, como acto de censura. O sea que la censura empezó cuando el cine dejó de ser una simple curiosidad de feria. Más allá de las cuestiones morales, las clases dominantes también empezaron a inquietarse por los contenidos sociales y políticos de las películas, que pronto se convirtieron en objeto de vigilancia oficial. La censura es una expresión del poder. La censura específica en cine aparece por primera vez en Suecia en el año 1909,
después en Gran Bretaña en el año 1911 y por último en España en noviembre de 1912. El tijeretazo más antiguo que se conserva en nuestro cine se le asestó a esta escena de Carmen, suprimiendo el mordisco que el torero Escamillo daba a la gitana, cuya expresión de placer fue considerada excesiva. El primer gran éxito de Cecil B. DeMille fue prohibido en varios estados norteamericanos y causó el escándalo de media Europa. La morbosa historia de un japonés que marcaba a su amante blanca con un sello candente rebasó los límites de la decencia de la época. También Intolerancia, la obra maestra de Griffith, sufrió numerosas mutilaciones, especialmente en la secuencia que recreaba una bacanal en la antigua Babilonia. La defensa de la rígida moral establecida sería el principal motivo de censura en todo el mundo, y sus efectos se dejarían sentir de modo traumático sobre las obras de los principales creadores del séptimo arte. En 1922, la Asociación de Productores de Hollywood decidió crear un mecanismo de autocensura y le encargó su dirección a Will Hays, un funcionario gubernamental al que contrataron con un sueldo descomunal y cuyo poder como gran inquisidor americano se prolongaría hasta 1945, año en que cerraría su siniestra oficina. El código Hays llegaba a extremos ridículos, sobre todo para una cultura como la española, por ejemplo, que un matrimonio no podía dormir en la misma cama y que no podía salir un cuarto de baño. Sin embargo, a ojos de las autoridades españolas, las normas de Hays resultaban demasiado permisivas y las películas americanas volvían a ser cortadas y recortadas en los distintos escalones del poder político. La censura se ejercía de la siguiente manera. En Madrid, por la Dirección General de Seguridad, la cual nombraba un agente con previas instrucciones para que visionara las películas y diera su informe. En las capitales de provincia, la censura, al margen de esto, podía ejercerla el gobernador civil y en los pueblos los alcaldes. La dictadura de Primo de Rivera significó un endurecimiento de la censura de espectáculos, y el público español se quedó sin ver el primer gran éxito de Greta Garbo por el crudo retrato que ofrecía de la prostitución. Enseñaba todo cuanto había que enseñar y más, pero vino Primo de Rivera, dio el golpe de Estado que según él iba a ser una maravilla y al día siguiente teníamos que salir con capucha, para que no se nos vieran ni las cejas, bien tapaditas.
entonces no dejaban ni dar un beso bien dado y que durara 2 segundos. Tenía que durar tanto tiempo y nada de darse la lengua como ahora se dan y abrir la boca, eso nada. Estaba completamente prohibido. Y agarrarse y fregarse eso, y salir en la cama, bueno. Al tiempo que se eliminaban los besos de las películas extranjeras, los rigores de la censura hicieron que en los platós españoles apenas se rodasen escenas efusivas. Pero había una censura tremenda, que creían que darse un beso era un pecado espantoso. Y bien que lo sentíamos muchos actores, porque de vez en cuando nos gustaba que nos besaran, esa es la realidad. Pero no había beso. Yo en mis películas antiguas no tengo ningún beso con nadie. En 1928 el Código Penal hizo una primera referencia al cine en delitos de obscenidad y escándalo público, aunque la función censora no quedaría centralizada hasta abril de 1930. Pero mientras el cine español abordaba todos los temas siempre con enfoques conservadores, se producían clandestinamente películas pornográficas por encargo de las más altas esferas del Estado. En la época del cine mudo había muchas películas pornográficas, indecentes, asquerosas, vulgares y espantosas. Se rodaron unas en Estudio Film y las otras en Casa Sans, las últimas en Casa Sans. ¿Había alguien interesado desde el centro en esas películas? Porque Baños no hizo las películas pornográficas, digamos, porque sí, para hacerlas, no. Hubo un encargo, que era el conde de Romanos, que estaba por el medio, pues por lo tanto, este era el que era el responsable del movimiento del dinero. Ya durante la Primera Guerra Mundial, la neutralidad española había impuesto un férreo control oficial que consideró como mera propaganda algunas joyas cinematográficas. Esta trayectoria gloriosa que le corresponde correr a España y que está a nuestro cuidado. Años después, la dictadura de Primo de Rivera, surgida tras los fracasos en la guerra de Marruecos y la aparición de un fermento social de carácter revolucionario, extremó también la censura política. La guerra colonial se reflejaría en nuestras pantallas, pero sin cuestionar nunca lo que aquella aventura militar suponía para un país tan empobrecido como España. La dictadura era más proclive a censurar aquello que representase o situase una acción que vulnerase las normas disciplinarias del ejército, que en cierto modo quebrantase el principio de autoridad. En ese sentido era la dictadura mucho más férrea. Las obras maestras de Eisenstein quedaron proscritas por su contenido revolucionario, no solo en España, sino en muchos países. En
Suecia llegaron a cambiar de sitio la secuencia del fusilamiento de los marineros del acorazado Potemkin para que la película terminase con el castigo a los sublevados. También Octubre fue prohibida en medio mundo. La censura política no solo persiguió a Eisenstein en el mundo capitalista, sino también en la Unión Soviética, donde Stalin ordenó suprimir la cuarta parte del metraje original de su canto a la revolución bolchevique. El genial Buñuel protagonizó los mayores escándalos cinematográficos de la época. El primero con Un perro andaluz, que sorteó a la censura española porque solo se proyectó en círculos restringidos. Recuerdo cuando la gente le pidió a Buñuel que hablara, que dijera qué había querido decir con aquella película, dijo: no tengo nada que decir, es una absoluta y total llamada al crimen. Pues recuerdo el clamor de la sala cuando la escena del ojo cuando avanzan los amantes y llevan detrás unos pianos y unos frailes y unos todo eso era verdadero pasmo y entusiasmo. 2 años después, ya en los comienzos del cine sonoro, La Edad de Oro sembró la polémica por toda Europa. En Francia fue autorizada sin cortes, pero el cine donde se estrenó fue asaltado por militantes fascistas que destrozaron el local. Finalmente su exhibición quedó prohibida y La Edad de Oro se convirtió en reina de las películas malditas. La Segunda República, pese al ambiente de crispación y enfrentamientos sociales durante sus distintos avatares políticos, habría de ser la etapa de mayor libertad de los 3 primeros cuartos del siglo XX en España. Durante la República se habla de que no hay censura, pero lo cierto es que sigue existiendo y una demostración es cómo se puede prohibir la exhibición de una película como Las Urdes de Buñuel, que ha sido medio encargo del propio gobierno y en cambio a la hora de exhibirla no se puede exhibir. Mezcla de surrealismo y cine de denuncia, el documental de Buñuel volvió a provocar las iras oficiales. El gobierno derechista de Lerroux prohibió sus proyecciones en España y ordenó a las embajadas que impidieran su exhibición en el extranjero. La censura se endureció durante el llamado Bienio Negro y se autorizó que gobiernos civiles y ayuntamientos suspendieran los permisos de exhibición estatales. Entonces se creó la figura de autorizado para mayores de 16 años, que permanecería vigente varias décadas. Curiosamente, desde octubre de 1935 quedaron prohibidas todas las españoladas, nacionales o extranjeras, al considerarlas ofensivas por menoscabar la imagen de la patria. Caballeros, voy a ser breve. Mañana comienza el carnaval. Lamentablemente, los truhanes de todos los años, los delincuentes y los exiliados políticos intentarán aprovecharse de la mascarada. Si sorprenden a un ladrón, disparen. Es lo más práctico. No quiero detenciones inútiles. El año pasado la cárcel y el hospital ofrecían un espectáculo deplorable. Eviten todo lo que pueda perturbar el regocijo del pueblo. Si por circunstancias se ven forzados a realizar alguna detención, hagan 2, ni una más. Eso es todo. El diablo es mujer. Se estimó que
era una visión muy deformada de España, y no solo se prohibió en España, sino que se exigió que la Paramount destruyera incluso los negativos de la película. Os digo que es guapísimo. ¿Y dónde va a trabajar? ¿Vendrá por aquí? ¿Moreno? ¿Qué salto? Pese a la mayor libertad de expresión que se vivió durante la República, el violento debate ideológico en que España estaba inmersa apenas se reflejó en las pantallas. Ni siquiera el triunfo del Frente Popular estimuló la producción de películas de carácter político. Oye, ¿y qué es el proletariado? La guerra civil partiría a España en dos, y la tragedia nacional alcanzaría al cine como a todos los demás órdenes de la vida española. Carne de fieras sirve como ejemplo. Comenzó a rodarse 2 días antes de la sublevación militar y nunca llegó a estrenarse. Su protagonista, Tina de Jarque, sería fusilada por los franquistas, y su director, Armand Guerra, moriría en el exilio poco antes del final de la contienda. Durante la Guerra Civil apenas se rodaron películas argumentales de contenido social o que tuvieran como tema la propia contienda bélica. El esfuerzo propagandístico se centró en el cine documental y la producción dramática quedó relegada. La guerra tuvo una culpa enorme, comprende que cuando más interés había por las cosas, la guerra rompió todo y acabó con todo. ¿Qué gracia tiene? Pues no dice que se ha casado. Lo que no se le ocurra a ella. Sí, madre. Me he casado hace 1 mes y 3 días con ese buen mozo que ustedes ven delante. La guerra tampoco significó un incremento de la censura cinematográfica de la República, que mantuvo su anterior normativa de espectáculos. Pero se dieron casos de censura encubierta. Así, La hermana San Sulpicio, tras haber sido proyectada durante más de 2 años, fue evitada en los cines de la zona republicana. El bando franquista sometió al cine a un rígido control y todas las películas estrenadas antes de la guerra volvieron a ser revisadas. Entre los títulos con que los funcionarios se ensañaron destaca Una morena y una rubia, de cuyo metraje tan solo se conservan precisamente los 13 minutos que fueron prohibidos. Desde sus primeras decisiones, la censura se mostró radicalmente intolerante en la aplicación de los criterios más retrógrados de sus 3 pilares iniciales: el ejército, la falange y la Iglesia católica. Se establece primero en Sevilla y La Coruña, porque como la zona franquista estaba partida, digamos, en 2, incomunicada, pues había, digamos, una censura para la zona norte y otra censura para la zona sur. Y luego se estableció en Salamanca un organismo ya más centralizado. Las principales empresas cinematográficas pusieron todos sus efectivos al servicio de los insurgentes, y la ayuda de Hitler a la sublevación fascista alcanzó a sus cineastas, que fueron acogidos en los estudios del Tercer Reich. Por tu culpa, Corpitas, yo tengo un negro negrito en mi corazón. Por tu culpa, Corpitas, yo tengo un negro negrito en mi corazón. Durante la guerra se rodaron 5 películas españolas en Alemania, entre ellas una Carmen que la censura nazi miró con lupa por si contravenía la doctrina racista del nazismo, ya que su protagonista era gitana. Negro negrito en mi corazón. ¿Qué clase de pasaviegas? De primera, no faltaba más. Aquí está el billete. Aló.
El mayor éxito cinematográfico de aquellos años turbulentos fue Suspiros de España, aunque no llegó a proyectarse en la zona republicana. Su música, de nostálgicos tintes patrióticos, se convirtió en uno de los sonidos más recordados de aquellos tiempos amargos. Tierra gloriosa de mi querer, tierra bendita de perfume y pasión, España en cada flor a tu piel, suspira un corazón. Ay de mí, pena muerta, porque me alejo España de ti, porque me arrancan de mi rosal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Hecha mujer por voluntad de Dios.